empezar la sesión de hoy. Bien, el día de hoy lo que vamos a desarrollar es una clase de sesión de backtesting y análisis de mercado. Voy a darles, lo que yo estoy viendo para el día de mañana, ya sea en Nueva York o en London, podría darse una entrada. Bien, en Forex estoy evaluando operar el libra dólar. Esta semana solo he hecho una entrada en el libra australiano. En índices no me ha parecido, las confluencias que he necesitado y pues solo es la única entrada que he desarrollado esta semana. Bien, entonces vamos a observar primero, la entrada que tuvimos en el libra con el australiano. Entonces, bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos a todos. Buenas noches con todos. Bien, una de las cosas principales que debemos tomar en consideración al momento de nosotros poder ejecutar una entrada es primero, usar la sesión correcta para el activo. En esta ocasión, si yo voy a operar las libras, voy a esperar que el precio que vamos a poner, el precio del activo que voy a operar debe llegar a la kill zone que estoy buscando. En esta ocasión, como verán, la kill zone que voy a usar para la libra con australiano es la de London. Bien, entonces es importante aquí poder ver qué es lo que sucedió dentro de la sesión asiática. Aquí vemos que el precio empezó a acumular, y dejó liquidez de por medio. Cuando el precio deja esa liquidez de por medio, vi que el precio estaba haciendo un impulso alcista. Esto va de la mano mucho por cómo el precio va a ir yendo hacia justamente la kill zone que estaríamos esperando, que es de 2, a 5 de la mañana, para poder hacer la entrada. Vean que el precio una vez que llega, yo esperé a que el precio pueda hacer el movimiento en la parte de acá, arriesgué aprox unos 25 pips, 23 pips, bien, y mi salida era hasta el mínimo que dejó en Asia. Bien, quiero que vean acá cómo luego de que el precio viene y en vez de caer fuerte, el precio lo que hace es volver al punto en el cual el precio había hecho el retroceso. ¿Qué quiere decir? Que experimentamos un pequeño stop hunt, Es muy importante saber que cuando el precio vuelve a un mínimo, perdón, a un máximo o a un mínimo que me ha generado dentro de esa misma sesión, ¿qué quiere decir? Que me va a crear el stop hunt, Cuando el precio normalmente toma la liquidez que deja en esa misma sesión, es en donde acá el precio siempre tiene el movimiento más fuerte, Aquí hace el movimiento más fuerte porque la gran mayoría de traders esperan a que el movimiento fuerte sea acá. Al momento de que el precio cae y luego sube, te hace creer o te hace pensar de que obviamente pueda ir por nuevos máximos, bien, pero en realidad lo que está haciendo es simplemente buscar esto, que es lo que al final hace que el precio tenga un movimiento fuerte dentro de toda la sesión de London. Entonces, acá, por ejemplo, tuvimos un beneficio de casi 60, 50 pips y se da por el stop hunt, por la zona de acumulación, el high que me dejó en la sesión de Nueva York y sobre todo, la manipulación que vimos hacia las compras cuando la sesión asiática ya estaba culminando y estaba entrando dentro de la sesión de London.
Este tipo de escenario es un escenario ideal, es un escenario de acumulación, manipulación y expansión, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos, cuando nosotros tengamos escenarios de poder de 3, ¿ok? Siempre tenemos que entender el Judas Swing, ¿ok? El Judas Swing es lógicamente la manipulación que el precio va a hacer antes de hacer el movimiento completo. El Judas Swing aquí fue todo este movimiento alcista que el precio hace. ¿Cuántos pips aproximadamente manipula desde el high de acá hasta acá? Son aproximadamente 32 a 38 pips, lo que el precio manipula. ¿Cómo yo entiendo de que el precio va a ser el movimiento o prácticamente el reversal, que estaría esperando un movimiento contrario a lo que estaba en realidad haciendo? ¿Ok? Eso lo vamos a entender con lo que yo les he puesto acá en la primera zona. Usar la sesión correcta para el activo, el precio del activo que voy a operar debe llegar a la kill zone que estoy buscando. Bien, por eso normalmente cuando nosotros vayamos a justamente hacer la operación, sí o sí tenemos que esperar lo que son las kill zone. ¿Ok? Esperar una kill zone para el análisis que tienes es fundamental. Si sabes esperarlo, vas a tener muy buenas entradas y tu entrada se va a desarrollar muy bien. Bien, porque fácil para mí era entrar antes, ¿no? Pónganse 1:30, 1 de la mañana, ¿no? Entonces iba a estar con un flotante negativo. Estamos hablando de todo esto. Bien, y lo ideal acá es que podamos tener la mayor precisión posible al momento de hacer esa venta o esa compra. ¿Ok? Entonces, siempre, chicos, siempre tienen que esperar la kill zone del activo. Para las libras, normalmente se opera London. ¿Ok? Siempre en London vamos a ver stop hunts, vamos a ver Judas Swing y vamos a ver buenos escenarios para las libras. Libra australiana, en este caso, es un activo que todo este mes he estado operando y me ha dado muy buenos resultados con respecto a cómo se ha desarrollado la entrada. A veces en Asia, a veces en London, pero la idea es cómo al final el setup llega a crear justamente lo que buscamos para poder hacer la operación. ¿Ok? Entonces, hasta acá estamos todos claros con la información. Excelente, chicos. Bien. Sí, mañana en Nueva York vamos a operar. Hoy día fue el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, y es por ello que hubo poca volatilidad, la verdad. Bien, hubo poca volatilidad. Más en el Nasdaq no hubo casi ningún movimiento interesante. ¿Ok? En el LUS 30 sí hubo un movimiento interesante, con justamente también lo que estamos viendo. Acumula, llega al high y cae, pero fue muy, pero muy rápida esta entrada. Bien, entonces vamos a repasar un poco el LUS 30. Ok, vamos a repasar el LUS 30, vamos a hacerle un chequeo de, vean la tendencia alcista, cómo está ahora. Ok, el precio está muy, pero muy alcista. Lo que a mí me gusta bastante es que está acumulado. Ahora nos encontramos prácticamente, vean que estamos en una zona de acumulación dentro de LUS 30. Es como ha creado un canal tendencial, ¿ok? Y lo que me gusta es que siempre de estos canales que se crea con liquidez, es que el precio siempre llega a tomar una zona, ya sea los máximos, y cuando toma los máximos es porque va a ser un cambio de dirección dentro del precio. Ahora, como vemos, esto se desarrolla en bastantes días, entonces poder determinar, ¿ok? La manipulación, ¿ok? Es importante. Ahora vean, también este es un escenario de poder de 3, ¿ok? Y quiero que vean que en la parte de acá tengo todo un fair value gap aún por tomar. Entonces, sí,
es muy probable, ¿ok? Es muy probable que podamos ver una manipulación de los high. Si lo hace el día de mañana, yo sí me lanzaría para las ventas, la verdad. ¿Y cómo nosotros vamos a entender esa manipulación? A ver, lo vamos a entender de la siguiente forma y les voy a dejar un ejemplo que el precio hizo el día miércoles, ¿ok? Para que ustedes entiendan cómo el precio manipula. Bien, aquí empezamos la semana, el precio me dejó una acumulación en la sesión asiática, ¿ok? Yo estaba esperando que el precio pueda manipular para poder caer, pero el precio decidió caer, 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 ¿ok? No hubo nada, 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 nada. Vean cómo el precio está acumulado igual y no hay una estructura clara que a mí me diga si puedo irme tanto hacia las compras como hacia las ventas. Luego, cuando ya estamos miércoles 22 de noviembre, ¿ok? Quiero que vean cómo el precio aquí, este high que dejó el lunes, ¿ok? El precio con un movimiento fuerte empezó a subir hasta las 9:42, 9:30. La apertura de los índices. El precio llegó y una vez que llegó, el precio empezó a retroceder. El primer movimiento, que es este de acá, es el cual ustedes deben estar acostumbrados a tomar, o que obviamente es el que estoy acostumbrado a tomar, el primer movimiento. Luego de este primer movimiento, tú ya no tienes que hacer absolutamente nada porque es lo que tú estás tomando dentro de una entrada que se da en la apertura, ¿ok? 9:30 a 10 de la mañana. Normalmente dentro de las 9:30, 10 de la mañana, ¿ok? Puede haber movimientos de manipulación y también es importante determinarlos, ¿ok? O sea, tanto te puede durar 15 minutos como te puede durar los 30 minutos, pero siempre viendo la toma de liquidez, que en esta ocasión fue la toma de liquidez de este high. Cuando lo toma, son las 9:30. Ven que lo toma, ¿qué cosa hace? ¿Ok? A un escenario parecido al del Libra australiano. Vemos que toma liquidez del mismo high que manipuló, ¿ok? Deja esta liquidez y vuelve a subir. Entonces, aquí es en donde estamos experimentando ¿qué cosa? Claro, el stop hunt. ¿Ok? El stop hunt lo hace acá y el precio empezó a caer. Mismo movimiento certero, ¿ven? Son 112 pips. Pero se dan cuenta que es prácticamente lo que hace es tomar la liquidez, hacer el stop hunt y luego caer, ¿ok? Ese es un movimiento de manipulación, o sea, prácticamente lo que estás operando la manipulación. Ahora, el riesgo que acá tú tomas es mínimo, ¿por qué? Porque tú estás viendo que el movimiento que está haciendo es un movimiento de manipulación, o sea, lo estás entendiendo la armonía de cómo el precio está llegando a la apertura, cómo está neutralizando este máximo importante y sobre todo cómo el precio se llevó toda la liquidez que teníamos acá acumulada. Vean todo lo acumulado que teníamos. ¿Ok? Teníamos bastante liquidez acumulada. Lo voy a poner así para que se pueda ver mejor. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Teníamos esto. Y teníamos todo esto. ¿Ok? Vean, todo estaba acumulado y el precio no había encontrado forma de poder tomar esa liquidez. Entonces, cuando llegó o cuando ya estaba a punto de empezar la apertura, hubo un movimiento fuerte. ¿Ok? Fuerte. Porque es en dos velas de 5, en dos, tres velas de 5 minutos, ¿ok? El precio toma la liquidez que dejó en este día de trading y en este día de trading. ¿Ok? Entonces, siempre prestando atención cómo el precio va a impulsar y cómo se va a llevar la liquidez que está pendiente, porque es liquidez acumulada, 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 atractiva para el precio. Se lo lleva rápido, entonces una vez que la toma, tiene que hacer el movimiento contrario, que es el movimiento que el cual nosotros vamos a buscar dentro de índices, es un modelo de entrada, con toma de liquidez, con acumulación que tenemos dentro de un día, dentro de 2 días, lo toma y cae. Y así podemos aprovechar muchos de estos movimientos en índices, tanto en el Nasdaq como en el US 30, ¿ok? Siempre es importante remarcar los high que me dejan en las sesiones anteriores. Vean aquí como el precio, obviamente, como era Día de Acción de Gracia, llegó al máximo anterior, cayó. Vino 9:30 de la mañana, cayó y ya empezó a expandir
en compras nuevamente, pero vean acá luego cómo se lleva el high y luego retrocede. ¿Ok? Entonces son movimientos que se toman con toma de liquidez. Bien, ahora también hay una forma de poder tomar parte del movimiento con los Fair Value Gap, ¿ok? Que no es, sí los uso, pero normalmente a mí me gusta más el movimiento de manipulación. Entonces es ahí en donde podemos variar, ¿no? Por ejemplo, aquí el precio te deja este Fair Value Gap, ¿ok? En 5 minutos tenemos este Fair Value Gap, el precio lo que hace es rellenar el Fair Value Gap y hacer un retroceso, ¿no? Entonces, si tú haces tu entrada en el 50% o en el point del Fair Value Gap, ¿ok? Estás prácticamente también ganando algo, porque estás dentro de la Kill Zone de Nueva York. Bien, sobre todo operando ya el Silver Bullet. Y luego el precio vuelve a tomar liquidez y vuelve a retroceder. Siempre son las tomas de liquidez en lo cual yo estoy más pendiente. ¿Ok? Porque es en donde el precio toma liquidez, retrocede. Siempre. Toma liquidez, retrocede. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto funciona para libra dólar, euro dólar, oro, plata. Bien, son activos que normalmente respetan la metodología ICT. Lo que estamos viendo es netamente ICT, toma de liquidez, zonas de acumulaciones, por de 3, fases del precio. También por ahí podemos ver participación de order blocks, ¿ok? Pero tiene que ser bloques justamente que se encuentren dentro de los PD rate, ¿no? Zonas premium o zonas de descuento. Bien, entonces chicos, hasta acá. ¿Ha quedado clara la explicación? ¿Tienen alguna duda o pregunta? La apertura es a las 9:30 hora Nueva York. Bien, chicos, excelente. Excelente, chicos. Entonces, yo para el libra dólar estoy esperando lo siguiente, ¿ok? Estoy esperando que en la temporalidad de 5 minutos, si es posible, pueda llegar al extremo, ¿no? Este es el extremo, este es el origen, ¿ok? Aquí tengo otra zona. Y vamos a ver si en London el precio puede volver. Si vuelve y entra en una sesión de Nueva York, ¿ok? Yo estaría muy interesado en vender. ¿Por qué interesado en vender? A ver, interesado en vender primero por el high que se ha llevado acá, ¿ok? El liquidity pool que tenemos acá, una temporalidad mayor. Si lo vemos esto en H2, ¿ok? Vemos que hay toma de liquidez y vemos que el precio tiene la intención de al menos poder llevar o llegar a este último mínimo que dejó el día miércoles en la sesión de Nueva York. Aquí tengo también una zona de acumulación, ¿ok? Entonces está muy interesante. Aquí tengo acumula, manipula, ¿ok? Y este movimiento justamente de expansión sería muy, pero muy ideal que llegue y haga todo este movimiento. Que me parece que sí, es un escenario ideal. Es un escenario ideal para mí. Ahora, tienen que hacerlo ustedes a las 8:30 de la mañana, 7:30 ustedes. Ustedes ya tienen que estar despiertos desde las 5 o 6 de la mañana para ir viendo lo que ha hecho en la Killzone de London. Bien, pero siempre esperar qué cosa, la apertura de Nueva York. Ok, mañana no tenemos una noticia, pero me parece creo que es a las 10 de la mañana. También sería bueno que llegue con la noticia y poder vender. Bien, pero por el momento es lo que yo estoy viendo para el libra dólar. Único escenario que me gusta en realidad. Ya vamos a ver mañana en los índices cómo el precio se acomoda. Y si hay entrada, la entrada y la hacemos. Bien, entonces de igual forma mañana se conectan a la sesión en vivo. Si la entrada se da en la apertura Nueva York, que es 8:30, ok, es en donde yo voy a enviar la entrada.
¿ok? No, era hoy. Bien, chicos, entonces espero les haya gustado la sesión de hoy. Ya nos estamos viendo el día de mañana. Los que quieran estar en el curso, en el último curso del año, ok, ya pueden inscribirse, ya tenemos varios inscritos, ok, tenemos una oferta especial por ser el último del año. Esto les va a dar acceso a 6 meses al canal VIP, a las clases pregrabadas y obviamente a las clases en vivo, ok, que va a empezar ya en diciembre, dentro de una semana, 2 semanas, el 4. Esta termina, 1 y el 4. ¿Ok? Entonces, siempre chicos estén, como hablamos en el inicio, siempre estén pendientes de las zonas de acumulación, de las fases del poder R3, de cómo su activo ha dejado ese high. Es muy importante el Fair Value Gap que ha dejado antes de crear el high, el movimiento expansivo y cómo está el extremo o el origen justamente de lo que nosotros estamos buscando para tomar esos puntos como referencia y poder hacer la entrada, ¿no? Obviamente detrás de ello también tenemos la toma de liquidez anterior, tenemos la estructura de mercado, ¿ok? También dentro del análisis, ¿ok? Porque es muy importante determinar, estamos viendo que el precio se está llevando a los high, ¿ok? Y se ha puesto en un modelo de retroceso. ¿Ok? Entonces, estar pendiente. Como primer punto de salida sería acá. ¿Ok? Y como análisis general sería esperar hasta acá. Cosa que ya vamos a ver cómo se comporta y cuál es el movimiento que hace en London y cómo llega a Nueva York. Ok, chicos, muchas gracias por participar. Nos vemos mañana en la sesión en vivo. Cuídense todos. Un abrazo. Chao, chao.